Una noticia sobre política mexicana de lo mucho que ha pasado por lo menos hasta este martes 17 de septiembre. Primera noticia, Ernesto Zedillo regresa a México, regresa para hablar en contra de la reforma al Poder Judicial. Este 15 de septiembre, que fue el grito de la independencia en México, estuvo Ernesto Zedillo en una conferencia de la Barra Internacional de Abogados, un congreso o asociación que conglomera a muchísimos abogados, juristas, abogados también privados a nivel internacional, según con muy buena reputación. Y aquí Ernesto Zedillo prácticamente se explayó para hablar en contra de esta reforma al Poder Judicial y prácticamente dijo que esta reforma judicial es un desmantelamiento de la justicia, del marco legal en México y también de la democracia. Transformar nuestra democracia en otra tiranía. Ahora ya sabemos por qué se postulan como la cuarta transformación. En realidad no hablan de la independencia, la reforma y la revolución. Se refieren a las felonías que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedia para la nación. Esto es justo lo que busca la cuarta transformación: transformar nuestra democracia en tiranía. Y claramente aquí vemos todo un discurso totalmente alineado con la oposición y alineado a Norma Piña. Y también cuál fue la sorpresa en este discurso, es que ahí en esa Barra Internacional de Abogados, en esta asociación internacional que también curiosamente, hay que decir muy curiosamente, que es una sede internacional, tiene muchas sedes internacionales que van a diferentes países para hacer esta conferencia anualmente, pues decidieron ahora hacerlo en México, en Ciudad de México, el mismo día 15 de septiembre, que es el grito de la independencia, el día de la independencia, y que también fue el día de la promulgación en el diario oficial de la Federación, prácticamente ya poniendo como algo totalmente irreversible esta reforma al Poder Judicial. Pues Ernesto Zedillo estuvo muy bien acompañado de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, que también a su vez estuvo acompañado con la ministra Margarita Ríos Farjat. También estuvo el ministro Alberto Pérez Dayán y el ministro Pardo Cebollado, si no mal me equivoco. Estuvieron muchísimas personalidades. Y bueno, en sí hay que decir que con este discurso o planteamiento muy severo que hizo Ernesto Zedillo en contra de la reforma al Poder Judicial, pues políticamente hablando no importa para nada, porque Ernesto Zedillo ya, por lo menos yo lo digo, es un difunto político, es un muerto político, porque no tiene ningún tipo de peso su opinión en la política, ni mucho menos en lo intelectual, en lo cual Ernesto Zedillo, según es un referente en Estados Unidos, porque vive en Estados Unidos. Ernesto Zedillo, después de vender los ferrocarriles nacionales, se fue a Estados Unidos a trabajar a esas propias empresas, y actualmente, según está dando clases universitarias en la Universidad de Chicago, si no mal me equivoco. Y pues Zedillo está realmente enojado porque Andrés Manuel López Obrador, con esta reforma al Poder Judicial, lo que está haciendo en sí es destruir el sistema judicial que Ernesto Zedillo creó, porque hay que recordar que en el sexenio de Ernesto Zedillo, en 1994, Ernesto Zedillo sacó prácticamente a todo el Poder Judicial, a todos los jueces y ministros que estaban en ese tiempo en el Poder Judicial, los corrió y en su lugar puso a varios ministros prácticamente de consigna de él. Puso Ernesto Zedillo prácticamente a sus amigos como ministros de la Corte, y además Ernesto Zedillo creó este famoso Consejo de la Judicatura, que hoy en día se llama prácticamente un consejo de lo familiar, por el nepotismo que hay en el Poder Judicial. O sea, Zedillo ve destruido totalmente su legado judicial y obviamente su poderío en este sentido, porque claramente con esto que está ahí Norma Piña, pues da un respaldo a Ernesto Zedillo, al igual viceversa. Segunda noticia y relacionado con esto,
Norma Piña recibe un reconocimiento internacional de la Barra Internacional de Abogados, mismo evento en el cual estuvo de orador principal Ernesto Zedillo, este personaje gris de la política mexicana que fue presidente y el cual habló en contra de esta reforma al Poder Judicial, el cual puede ver en mi canal que estamos hablando sobre esto de la reforma judicial. Pues bueno, Norma Piña recibe este reconocimiento de la Barra Internacional de Abogados, que según es una barra o asociación internacional de muy buen reconocimiento, y la reconocen según por su labor ferviente y patriota de defender el Estado de Derecho mexicano. O sea, es increíble. Y en sí hay que decir que Ernesto Zedillo, durante su plática, su discurso en contra de la reforma al Poder Judicial, porque es prácticamente lo que hizo, si usted ve el discurso completo, que está en internet. Transformar nuestra democracia en otra tiranía. Ahora ya sabemos por qué se postulan como la cuarta transformación. En realidad no hablan de la independencia, la reforma y la revolución. Se refieren a las felonías que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedia para la nación. Esto es justo lo que busca la cuarta transformación: transformar nuestra democracia en tiranía. Pues en este congreso o asociación que estuvo Ernesto Zedillo, estuvo ahí presente, escuchando en todo tiempo, en todo momento, Norma Piña, junto con también la ministra de la Suprema Corte, Margarita Ríos Farjat, la cual se le ha tildado mucho de una traidora, junto con el ministro Alberto Pérez Dayán y con el ministro Pardo Rebollado, si no mal me equivoco. Pues ahí Norma Piña recibió este reconocimiento internacional, que según es a toda la Suprema Corte, que claramente hay que decir que en lo político y en lo intelectual pues no importa realmente este reconocimiento o los miles de reconocimientos que se le pueda dar a Norma Piña. Lo que en realidad trató de hacer este reconocimiento, y en sí Ernesto Zedillo, es según visibilizar a todo el mundo esta reforma al Poder Judicial que se trata de hacer en México, ya que Ernesto Zedillo tildó esta reforma como un atentado a la democracia, como un atentado o destrucción del marco legal y jurídico en México. También acusó, obviamente, y hizo aseveraciones que Andrés Manuel López Obrador solamente está ejecutando esta reforma al Poder Judicial por una simple venganza de Andrés Manuel López Obrador hacia la Corte, ya que la Corte pues ha sido totalmente una barrera en contra de todas las iniciativas constitucionales que ha presentado pues Morena, el presidente de México, que ahora Norma Piña, con esto de la promulgación, por lo menos ya ahora en el Senado, y que ya se está promulgando y sacando en congresos locales lo de la reforma del Poder Judicial, pues Norma Piña está viendo si es que la Suprema Corte da algún tipo de amparo o cuestión constitucional en contra de esta reforma al Poder Judicial. O sea, la Suprema Corte, Norma Piña todavía está planteando que sí se puede frenar la reforma judicial. Tercera noticia: Norma Piña blinda su pensión millonaria, su pensión vitalicia, al igual que la pensión de todos los jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial. Y es que ahora Norma Piña, junto con el Consejo de la Judicatura Federal, órgano dependiente de la Suprema Corte, y el cual dirige Norma Piña, curiosamente, pues han promulgado un nuevo sistema o esquema de jubilación anticipada para los ministros, el cual hace que a los ministros o jueces de 65 años de su jubilación pase a 55 años, o sea, lo redujeron 10 años la edad anticipada de jubilación, lo cual obviamente, si se ve en un contexto poblacional o a nivel nacional, pues sería muy bueno ese sistema. Pero este esquema de jubilación que se está planteando, curiosamente se está planteando cuando esto de la reforma al Poder Judicial pues plantea en algunas leyes secundarias y demás reformas añadidas a esta reforma judicial,
pues plantea quitar las pensiones vitalicias a los jueces y magistrados. Y con esto para nada queda duda que este famoso Consejo de la Judicatura, que según es un consejo que vigila y regula, y más que nada según inspecciona o ve con detenimiento las acciones, las decisiones que toman los jueces y magistrados para según ponerlos en cintura, si es que se puede decir así, para ver si están actuando con legalidad o conforme a la Constitución, pues no sirve para nada. Y es más, este Consejo de la Judicatura hoy más que nada le llaman Consejo de lo Familiar, obviamente por todo el nepotismo que existe en este sistema judicial, que hace unos días se dio a conocer que un ministro de la Suprema Corte tiene metido a su hija ahí en el Poder Judicial, y que su hija está a cargo de ciertas cuestiones administrativas del Poder Judicial, que curiosamente su hija es dentista. O sea, no tiene ni el grado ni por lo menos el área administrativa. En ese sentido, el Consejo de la Judicatura pues no sirve para nada. Y más que nada porque está a cargo de Norma Piña, este Consejo de la Judicatura. O sea, es totalmente una broma. Y con esto, al igual de la reforma judicial, pues se planea quitar por lo menos este Consejo de la Judicatura o los que están al mando. Ahora bien, con esto, con este nuevo esquema de jubilación que está siendo muy criticado, ahora el senador o legislador por Morena, Hamlet Almaguer, ya dijo que claramente esto se trata de un acto totalmente de mala fe por parte de Norma Piña, que es la que dirige este Consejo de la Judicatura, para hacer que los ministros y jueces más que nada aseguren, y esto es tal cual, aseguren una buena pensión, ya que con esto de la reforma judicial pues se plantea eliminar esas pensiones vitalicias, esas pensiones exorbitantes que tienen todavía estos jueces. Más aparte se planea eliminar estos famosos fideicomisos multimillonarios del Poder Judicial. Cuarta noticia: Ciro Gómez Leiva regresa a su programa y ahora se enfrenta a Lili Téllez, en un sentido de que Lili Téllez se hizo muy popular estos días después del 10 de septiembre de la promulgación en el Senado de la reforma al Poder Judicial, que llamó bellaco a Noroña y que se hicieron demasiados memes al respecto. Pues con esta actitud totalmente pues apocalíptica o devastadora que está planteando Lili Téllez con esta reforma al Poder Judicial, que según va a acabar con el marco legal de México, que se van a detener las inversiones, que va a ser un desastre con esta reforma al Poder Judicial, pues Ciro Gómez Leiva para nada en este caso cae en un extremismo, en un caso muy pesimista, y dice que todavía pues se va a ver qué va a pasar con esta reforma al Poder Judicial, si va a ser con el tiempo una buena decisión, una buena reforma o un fracaso. Punto número 1, la historia nunca escribe su última palabra, ¿no? Y estuve fuera unos días y este discurso de derrotismo, híjoles, como si la historia hubiera terminado. ¿Pero el derrotismo de quién? Pues se acabó el país, se acabó la justicia, todo queda en manos de un grupo. Vamos a ver cómo, y eso, cómo se aterriza la reforma al Poder Judicial. Pues yo estoy diciéndole a la gente que tenemos que estar atentos y de pie. Y o sea, se ve totalmente la incompetencia que tiene Lili Téllez al expresar todo esto. Obviamente que la oposición en sí tiene pues un ambiente totalmente desolador para esta reforma al Poder Judicial. Por favor, póngame en los comentarios qué piensa usted al respecto de todo esto.